compartir esta reflexión, me parece que es lo que debería compartir el actual presidente y todo su gabinete con el campo, especialmente sentando a una mesa de negociación como se debe hacer ante estos momentos difíciles, ¿no? Más allá de que algunos todavía piensen que estamos ante un paro como estaba acostumbrado el campo. El campo antiguamente, cuando planteaba el tema de un paro, solamente lo que hacía era 4 o 5 días no comercializar, no vender hacienda, o no vender carne, o no vender leche, y esto hacía que, de alguna forma, como esto se conocía con anterioridad, los grandes supermercados, los frigoríficos abastecieran y no se notaba en la población. Hoy creo que estamos al borde del desabastecimiento. Llevamos 14 días de paro y, bueno, con las complicaciones que esto trae. Ya hay muchos lugares del interior donde hay muchos productos que no se consiguen, y me parece, con esta tosudez que tiene el gobierno nacional de no, de alguna manera, dialogar con cada uno de los sectores que representan al campo, creo que vamos a terminar en una situación muy crítica, ¿no? Usted sabe que fuera de cámara casi que le hice un compromiso que no le iba a tocar el tema, pero me pone la pelota en la cancha. Yo realmente estoy de acuerdo que todo el mundo se puede manifestar, pero también creo que todo el mundo puede circular, y no puedo estar de acuerdo con que de pronto no se deje pasar camiones con alimentos. Yo creo que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Y yo tengo derecho a comer y que mi hijo tenga leche. Así como el campo a lo mejor tiene derecho a decir, no, yo no quiero pagar el 42% de retenciones. Pero el derecho es el mismo. Está bien, pero cuando se llegan a momentos críticos como estos, después de pedirle 4 audiencias a la presidenta, de plantearle a algunos gobernadores, de plantearle esta situación al secretario de Agricultura, y que del otro lado, en vez de sentar a la mesa de la negociación, se le dé una cachetada subiendo del 35 al 44%... ¿No tiene la culpa a mi hijo que se queda sin leche? No, indudablemente, no tiene la culpa ningún argentino que esté desabastecido, pero convengamos que quienes tienen la responsabilidad, y la única que tiene la responsabilidad acá, es la Presidenta de la República. Es decir, esto es como en el barco, cuando el barco tiene un problema, ¿quién es el que debe conducir esta cuestión? El capitán del barco, y el capitán del barco se llama Cristina Fernández de Kirchner, que es la que tiene que asumir la responsabilidad de esta situación, y que no es más ni nada menos que sentar a ver cómo se distribuye esta cuestión, es decir, a ver qué hacemos con el tema de las retenciones, porque no es un problema solamente de quitarle el 44% de las retenciones al sector agropecuario, sino de consensuar estas cosas. Usted podría consensuar con alguien que empieza a conversar y lo primero que hace le pega una cachetada. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que si, así como hoy se defendía en la Cámara fervientemente esta situación, con respecto al tema de los proyectos que tenía el ministro Lustó en el momento que aplicó las retenciones, era el mismo día, el 12 de marzo, conformábamos la Comisión de Agricultura y Ganadería. Si todos esos proyectos hubieran sido llevados a la Cámara y haberse discutido como corresponde en el Congreso de la Nación, porque ¿sabe qué es este Congreso? Este Congreso es una simple escribanía del Ejecutivo. ¿Sabe por qué? Morini, usted es diputado de toda la vida y sabe que siempre la mayoría es la escribanía en la ley. Por algo... No es así. Usted no es así, revise la historia, Rico. Está bien. No es así, ni siquiera en la época de Perón era así. Usted es un diputado de la provincia de Santa Fe. Por algo será que en la mayoría de los 50 diputados que tiene la provincia de Santa Fe, 28 son del oficialismo. Por algo está armado así, el sistema. Está bien, pero ¿qué tiene que ver esto si todos los proyectos de ley están saliendo del Ejecutivo? La gran mayoría de los proyectos de ley vienen del Ejecutivo. Y cuando hay... Fíjese cuántos proyectos de ley se aprobaron. Si usted fuese presidente, ¿no necesitaría una Cámara que saque los proyectos suyos? Pero no tenga dudas, pero si hay un proyecto de la oposición, que ese proyecto es bueno, lo que tiene que hacer también es aprobarlo. ¿Cuál es el problema? Sí, seguro. Miren, mis proyectos llevan 2 años y pico, y no es una cuestión... Yo no he ido alocadamente a presentar un proyecto para mejorar el tema de la comercialización de carne. Lo he consensuado con los frigoríficos, lo hemos hablado con las firmas consignatarias, lo hemos hablado con los productores de carne, hemos pasado por la Cámara, por la propia Comisión de Agricultura, a todos, y no tratamos el proyecto. Le hago una cortita, Morini. Con este cambio de las retenciones, que realmente para muchos es una incógnita. Algunos dicen que si yo antes mandaba un camión al precio que tenía el quintal de soja en su momento, ganaba tantos dólares, y hoy con estas retenciones gano lo mismo. No desconozco realmente. Pero cabe preguntarse cómo se encuentra un equilibrio con un campo que está con 4 sectores, por un lado, y un gobierno que no habla. Mire, el equilibrio siempre se encuentra
en el diálogo. Esto no hay duda. Cuando usted tiene un problema en su familia, cuando usted tiene una situación de crisis, ¿qué hace? Generalmente convoca al abuelo, convoca a los más viejos, a los más jóvenes para que opinen, y entre todos se llega a una conclusión, y siempre la conclusión, la más acertada, es la conclusión de la mayoritaria. Esto no se ha hecho y no se sigue haciendo. Porque si esta situación, en vez de haber, de un día para el otro, haber aplicado el 44%, si hubiera llamado a los sectores a dialogar, si los hubiera sentado en una mesa de negociación, seguramente el gobierno hubiera encontrado un punto de salida a esto. Porque lo hizo en otras oportunidades. Fíjese, yo recuerdo en el gobierno de Duhalde, cuando teníamos aquella famosa mesa del diálogo argentino, consensuamos montones de cosas y sabíamos cuáles eran estos problemas. Recuerdo yo, acá hay gente en el piso que me lo podrá desmentir si esto no es verdad. Recuerdo cuando fuimos convocados en la mesa del diálogo a conformar el Consejo Consultivo para distribuir los planes sociales del país. Y comprendíamos que esta situación, y había que hacerlo, contra mucha gente que nos decía cómo le vamos a pagar a gente que no va a trabajar, cómo había que solucionar este problema. Y los planes sociales, ¿sabe dónde salieron? Salieron del campo. El campo fue el que puso en su momento las divisas para que se pudieran pagar todos estos planes sociales que salvaron al país de un incendio. Y esto hay que reconocérselo. Yo no lo he votado a Duhalde, pero le puedo asegurar que ha sido acertada esa situación, porque calmó al país, aquietó las aguas. El Estado pudo salir de la situación en un momento de muchísima crisis. Sí, sí. Y hoy lo escuchaba al presidente Duhalde otra vez hablar sobre este tema y con justificada razón lo decía, que había que volver a sentar en la mesa del diálogo.